al mismo tiempo santos y pecadores, o simultáneamente santos y pecadores. Este es su programa Recuperando la Gracia. Sean bienvenidos una vez más. Esta sería una frase que Martín Lutero popularizara en su tiempo. El creyente es santo en Cristo Jesús, pero en su carne el creyente es un pecador. Hay una naturaleza pecaminosa que aún está en el creyente, una naturaleza que nosotros arrastramos, una naturaleza que sigue con nosotros a todas partes. Delante de Dios somos santos, pero en nuestra propia carne somos pecadores. Esto es algo que nosotros podemos entender claramente en las Escrituras y sabemos que somos santos o apartados para Dios porque estamos unidos a Cristo por la fe. Es decir, estamos justificados en Cristo, y como estamos justificados en Cristo, estamos unidos a Él por la fe, una fe que Dios nos ha regalado por gracia. Dios ahora en la persona de Cristo nos ve como santos porque Él nos ha declarado justos. No tenemos pecado, no tenemos maldades, no le debemos nada a la ley de Dios porque estamos unidos a Cristo por la fe. Y todo lo que le debíamos a Dios, Cristo lo pagó por nosotros y se nos ha imputado por la fe la justicia de Cristo. Pero en nuestra carne, en nuestra condición humana, seguimos siendo pecadores y arrastramos ese cuerpo de muerte con nosotros y lo seguiremos arrastrando hasta que físicamente muramos, o si el Señor regresa primero, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo. Por lo tanto, si usted es un creyente y me está escuchando en el día de hoy, sepa usted que en usted hay una naturaleza pecaminosa, una naturaleza de muerte, y por eso es que usted peca diariamente. Por eso es que cometemos pecado, porque tenemos una condición pecaminosa y esa condición pecaminosa no cambia, sigue intacta. Lo que Dios hizo con esa condición pecaminosa fue perdonarla en Cristo Jesús. Dios ha perdonado nuestros pecados en Jesús. En la cruz, Cristo tomó nuestros pecados sobre sí y ahora delante de Dios somos apartados, somos justos, no tenemos pecados, no tenemos maldad, pero solamente en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Cristo en nosotros por la fe. Pero en el día a día del cristiano, nosotros vemos esas dos naturalezas. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo bueno, estamos poniendo por obra aquello que nos habla desde el interior, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero cuando lastimosamente nosotros pecamos, como dijera Pablo, es el pecado que mora en mí. Somos santos y pecadores a la misma vez. Santos y pecadores. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. No podemos zafarnos de esa vieja naturaleza. Y la naturaleza nueva no mejora la antigua. La naturaleza nueva es en Cristo Jesús. Es el corazón nuevo que Dios ha puesto en nosotros. Y vamos a seguir arrastrando esa condición de muerte hasta que estemos con el Señor. Vamos a ver unos pasajes en las Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido justificados por la fe, es decir, declarados justos delante de Dios por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, una fe que ha sido regalada a nosotros por gracia y una fe con la cual nosotros creemos, confiamos, descansamos y esperamos en Cristo Jesús. No es una fe nuestra, sino es un don de Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero esta vez en 2 Corintios, en el capítulo 5, ya nosotros hemos hablado en otros programas sobre este pasaje, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús nosotros somos justificados. En Cristo Jesús hallamos santidad. Y esa santidad de Cristo se nos ha sido regalada por la fe, se nos ha sido
imputada. Es el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con la ofrenda de Cristo, nosotros fuimos hechos perfectos. Nosotros en Cristo Jesús somos perfectos. Y en esa ofrenda de Cristo, Dios fue que nos santificó. Nosotros vamos a ser perfeccionados, por supuesto, cuando seamos glorificados con el Señor. Pero posicionalmente en Cristo no nos falta nada. Tenemos toda la justicia que nosotros necesitamos para pararnos delante de Dios. Tenemos toda la obediencia, toda la santidad, porque la tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ser perfectos cuando nosotros seamos glorificados con el Señor. Pero posicionalmente nosotros somos perfectos en Cristo Jesús. Y vemos diariamente en nuestra carne pecado. Se levanta esa pecaminosidad, esa naturaleza antigua, ese viejo hombre se levanta. Y por eso es que Dios lo sigue perdonando, porque ya lo perdonó en la cruz. Pero en Cristo Jesús nosotros estamos completos. En Cristo Jesús somos perfectos. Somos llamados apartados para Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en los versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí claramente se ve la lucha del apóstol Pablo, la lucha entre la carne y el espíritu, la lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Y Pablo no tenía cómo zafarse de esa vieja naturaleza. Y usted y yo tampoco. Vamos a ver también aquí en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo también dijera lo siguiente en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Una vez más, la lucha del creyente, la lucha con la que usted y yo luchamos cada día. Esta es la lucha de la carne y el espíritu, la lucha del no querer pecar y la lucha del pecar. Así es como vive el creyente. Lamentablemente pecamos a diario, pero sabemos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo, pasados, presentes y futuros. Pero aunque tengamos la garantía de que todos nuestros pecados han sido perdonados, nosotros venimos diariamente delante de Dios, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios, arrepentimiento y fe diariamente. Esa es la vida del cristiano. Vida y muerte, arrepentimiento y fe, todos los días confesando ese viejo hombre y todos los días creyendo el evangelio de Cristo Jesús para salvación de nuestras almas. No hay de otra. Vamos a leer un último pasaje para terminar. Dice así el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente debe ser sincero. ¿Y cuál es la sinceridad del creyente? Confesar sus pecados. Reconocer que el viejo hombre todavía está ahí, activo. Está muerto para con Cristo, pero el viejo hombre aún lo arrastramos. Y nuestra sinceridad delante de Dios es confesar nuestros pecados, confesar nuestra naturaleza pecaminosa, decirle a Dios: perdóname, perdóname, Señor, he pecado contra ti. Y sabemos que el Señor nos perdona, nos restaura, nos levanta y seguimos adelante. ¿Y mañana qué debemos hacer? Lo mismo, seguir creyendo el evangelio, seguir confesando nuestros pecados, seguir arrepintiéndonos, seguir teniendo fe en Cristo Jesús y en su mensaje, en su obra de redención. No hay de otra. La lucha del creyente es diaria, continua. Tenemos un hombre de muerte que sigue con nosotros a todos lados y lo arrastramos. Pero también tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la nueva naturaleza. Tenemos este nuevo hombre que anhela y que desea la ley de Dios, que anhela y que desea la santidad, que anhela y que desea la obediencia. Pero no olvidemos que seguimos siendo pecadores en nuestra naturaleza y que en Cristo Jesús somos santos completamente. Que Dios le cuide
y le guarde. Este ha sido Recuperando la Gracia y yo soy su anfitrión, Ruslan García.